Hoy os quiero contar cómo funciona un equipo de Fórmula 1 a la hora de tomar decisiones, y especialmente un equipo que tiene una marca o un gran grupo detrás. Ahora mismo no me entendéis, obviamente, pero a medida que vaya contando me iréis entendiendo. Me refiero a Alpine y el porqué del fichaje de Jack Doohan como piloto oficial para la temporada 2025. Esto ya fue confirmado, sí, lo sabe todo el mundo. Esteban Ocon se va a Haas y Jack Doohan será piloto de Alpine en 2025 como compañero de Pierre Gasly. A simple vista puede parecer un movimiento sin más, pero hay una historia detrás. Y antes de nada, lo primero que voy a hacer es colgarme la medallita. Porque sí, amigos, yo fui el único del equipo de soymotor.com que puso a Jack Doohan como piloto de Alpine para 2025 en la porra que hicimos. Y ojo, que la porra se hizo en marzo. Que si no recuerdo mal fue el Día del Padre. O sea que... telita. Y no voy a comentar nada más de la porra porque está todo mal. Está todo mal, fue bastante lamentable la porra. Pero bueno, hay que decir que yo era bastante optimista con que hubiera un verdadero terremoto en el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Me tiré a la piscina y la verdad que no había agua. Pero sí había agua en el caso de Doohan y Alpine. Y es que por aquel entonces yo ya tenía una teoría pergeñada en mi cabeza. Y esa es precisamente la teoría que vengo a contaros hoy, aquí y ahora, a toda la familia que se ha creado en torno a soymotor.com. Y ahora me diréis, ¿por qué la cuentas ahora? ¿Por qué no la contaste en marzo cuando hicisteis la porra? Pues porque el señor Luca De Meo, que es el capo del grupo Renault, ha soltado recientemente unas palabras que creo que confirman completamente mi teoría. Así que ahora creo que es el momento adecuado para hablar del porqué del fichaje de Jack Doohan y toda la historia que hay detrás. Lo primero que voy a hacer es leer las declaraciones de Luca De Meo, que me han encendido esa bombilla en la cabeza. Las declaraciones están sacadas de una entrevista con el rotativo francés L'Équipe, y lo primero que dice en el titular, en grande, es que nos hemos vuelto invisibles. Y después deja caer que quiso convertir al equipo Alpine en algo así como un Ferrari francés. Y claro, ¿qué significa ser un Ferrari francés? Pues básicamente lo que hicieron cuando se fue Fernando Alonso. Tener un equipo francés, con muchos franceses, con 2 pilotos franceses, todo muy francés, básicamente, pero que en algún momento dejase ese nicho, por así decirlo, y que trascendiera al mundo, que se proyectase a todo el mundo y que no solo levantase pasiones entre los franceses, sino que de alguna manera cualquier persona de otro país, de cualquier otro lugar del mundo, se pudiese sentir identificada con la marca. Spoiler, salió mal. Ya hemos dicho muchas veces en este canal que si haces un equipo 100% francés, con 2 pilotos franceses que encima se llevan a matarse entre ellos y que sus familias no pueden ni verse, pues lo mejor que te puede pasar es que seas muy querido en Francia y solo en Francia. Porque en ninguna otra parte del mundo te van a apoyar. Pero además he dicho que eso puede ser lo mejor que te puede pasar. Pero es que lo más probable es que ni siquiera los franceses te quieran. Porque algunos se van a posicionar con Ocon, otros se van a posicionar con Gasly, y en esa especie de guerra, pues la cosa nunca termina bien. Y en este caso, tampoco lo hizo. Pero bueno, habiendo contado ya el fracaso del Ferrari francés, vuelvo a las declaraciones de Luca De Meo porque creo que son muy interesantes. Y voy a citar ahora al italiano. Y dijo: debemos ganar dinero. Dirijo una empresa que cotiza en bolsa y tengo que repensar el proyecto de Fórmula 1 para finalmente ganar. Y por eso estoy buscando atajos para lograrlo. Ahora nos hemos vuelto invisibles. Ojo, 2 años más así y el proyecto se desinflaría por completo. Llevamos 3 temporadas en una línea descendente, así que teníamos que sacudirlo todo con una lógica financiera. Y ojo, porque sacudirlo todo con una lógica financiera... ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero que ha hecho Luca De Meo es cancelar el desarrollo de la unidad de potencia de 2026. Esto es algo que ya se ha hecho oficial, ya lo hemos contado por aquí.
De hecho, hasta conté una fumada histórica bastante guapa la semana pasada. Ojalá se cumpla. Pero bueno, el caso es que Luca de Meo prefirió no desarrollar el motor de 2026 porque básicamente iba a ser un gasto de cientos de millones de euros a fondo perdido. ¿Y por qué digo a fondo perdido? Porque primero, no tienen clientes y segundo, supongo que los datos del motor de 2026 en el banco o en las simulaciones o en lo que queráis no estaban siendo muy esperanzadores. Entonces, si juntamos que no hay clientes y que los resultados seguramente no iban a ser muy buenos, esto significa seguramente tirar el dinero. A fondo perdido, vamos. Entonces, una vez cancelado ese programa de la unidad de potencia de 2026, ¿qué se puede hacer para seguir sacudiéndolo todo con una lógica financiera, como dice Luca de Meo? Efectivamente, pilotos. Los pilotos son las caras visibles del equipo, los que más aparecen delante de las cámaras y de los micrófonos y los que más venden en definitiva. Y claro, ahí está la clave de todo, sobre todo para una marca de coches, las ventas. Y como decía, los pilotos son los que más venden. Y aquella famosa frase de ganar los domingos para vender el lunes es una verdad como un templo. Y de hecho os voy a poner un ejemplo muy claro. Y que además tiene algo que ver con el grupo Renault. ¿Os acordáis de cuando Fernando Alonso corría para Renault? Sí, aquellos años dorados, los títulos de 2005 y 2006. Pues sí, amigos, el Renault Megane fue el coche más vendido en España en aquella época. Y cualquiera pensará ahora, bueno, sí, pero es que ganando títulos es normal que se vendan muchos coches y tal. Ya. Pero es que el Megane fue el coche más vendido en España durante 5 años consecutivos. 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Y qué casualidad. En 2003 llegó Fernando Alonso a Renault y en 2007 se fue a McLaren. Y en 2003 y 2004 no ganaban títulos. Pero el Megane ya era el coche más vendido en España. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que el grupo Renault quiere repetir la estrategia, pero en este caso con Jack Doohan y con Australia. Seguramente les hubiese gustado hacerlo un par de años antes, para 2023, obviamente con Oscar Piastri como protagonista, que además seguramente es mucho mejor piloto que Doohan. Y claro, de ahí surge la llegada de Otmar Szafnauer, que lo puso todo patas arriba a partir de febrero de 2022 y que acabó con Fernando Alonso yéndose a Aston Martin. Pero claro, no contaban con que Piastri preferiría ir a McLaren, donde a día de hoy pelea por victorias. Y en ese momento Alpine se quedó tan tocado que tuvo que pagar 10 millones para liberar a Pierre Gasly y entrar precisamente en esa espiral de la Ferrari francesa de la que ya hemos hablado hace un momentito y que no dio buen resultado. Entonces, si te falla el australiano bueno de la academia para el año 2023, ¿qué haces? Pues tiras de otro australiano que también es bueno, pero no tanto. Y en este caso lo van a hacer para el año 2025. Y así es como llegamos al fichaje de Jack Doohan para la temporada 2025. Ya está. Se acaba aquí la cosa, ¿no? Se acaba aquí la historia. ¡Pues no! No acaba aquí, hay más. Porque ahora me diréis, bueno, pero si Australia no es un mercado tan importante, si es un país de 26 millones de habitantes, tampoco es para tanto, ¿no? Vale, podéis llevar razón, pero lo que va a pasar en 2025, y ojo con esto, que es una muestra de la importancia de Australia para el grupo Renault, y es que precisamente en 2025 Dacia llegará a Australia. Y ahora quiero hacer un inciso, porque realmente no será Dacia la que llegue a Australia, sino que van a vender un modelo de Dacia, el Duster, pero bajo el logo de Renault. Y esto no es algo nuevo para Renault, porque es algo que pasa también, por ejemplo, en Argentina, donde se vende el Renault Duster y no el Dacia Duster. Pero bueno, el caso es que Renault ha dicho que el mercado australiano es muy importante para ellos y que el plan es que a mediados de 2025 llegue allí la nueva generación del Duster. Y ahora quiero seguir trayendo datos a la palestra,
porque hablábamos antes de las ventas de Renault en España, así que vamos a hablar ahora de las ventas de Renault en Australia. ¿Cómo está la situación de Renault en Australia? Pues lo cierto es que el récord de ventas lo hicieron en el año 2015, con 11.525 unidades vendidas. Pero a partir de ahí, las cifras fueron cayendo y se llegó a la pobre cifra de 6.904 coches vendidos en 2020. Y claro, también hay que decir que con la pandemia y todo lo demás, pues en 2020 estaba complicada la cosa. Después sí que es verdad que en 2022 se remontó bastante, que llegaron hasta 8.855 unidades vendidas, y en 2023 se estabilizaron, por así decirlo, porque se quedaron en un poquito menos, en 8.024 unidades. Pero bueno, estamos hablando de 8.024 unidades, así que la diferencia entre el récord marcado en 2015 y la cifra del año pasado es de 3.501 coches. Son más de 3.000 coches que has dejado de vender, y esto obviamente duele. Duele mucho. Y claro, ¿cuál es la solución para tapar esa hemorragia e intentar vender muchos más coches? Pues efectivamente, el fichaje de Jack Doohan. Es una operación de marketing pura y dura, porque si Renault va a llevar la nueva generación del Duster a Australia, ¿qué puede hacer? Pues pone a un piloto australiano anunciando el Duster en todos los medios, en todas las televisiones, todas las radios, en todos lados, y ya veréis cómo así el coche se convierte en un auténtico superventas. Y si además hablamos de un piloto con un apellido ilustre, hijo del mítico Mick Doohan, que fue pentacampeón del mundo de motociclismo, pues apaga y vámonos. Blanco y en botella. Y ahora quiero decir que nadie me malinterprete, por favor, porque yo creo que Doohan es un buen piloto, es un piloto que ha conseguido 6 victorias en la Fórmula 2 y creo que está capacitado para dar el salto a la Fórmula 1. Pero está claro que este empujón a nivel de marketing, tanto por la llegada del Duster a Australia en 2025 como por su apellido, pues creo que ha sido muy importante. Y ya para terminar, no me quiero despedir sin volver a mencionar a Otmar Szafnauer, porque recientemente estuvo en el podcast High Performance y rajó de lo lindo. Y entre otras cosas, dijo que a la cúpula del grupo Renault le importa más el poder que el rendimiento del equipo. Y por una vez tengo que decir que estoy de acuerdo con Otmar, porque si alguien tiene la culpa de que la llegada de nuestro querido Otmar, o sea, si alguien tiene la culpa de esa llegada de nuestro querido Otmar y que le dejase menospreciar a toda una leyenda de Renault como Fernando Alonso, es Luca de Meo. Y si alguien tiene la culpa de todo lo que ha pasado en estos últimos años y lo que hablaba Luca de Meo de que van en una línea descendente, pues es obviamente el que está en lo más alto de la pirámide. El que tiene la culpa es el que está en lo más alto y es el que coloca a los que están por debajo. Y el que está en lo más alto es Luca de Meo, y el que fue colocando ahí a Laurent Rossi, que fue un incompetente a los mandos de Alpine, el que colocó a Otmar Szafnauer, el que colocó a todo el mundo ahí por debajo, fue Luca de Meo. Es así. Pero bueno, el italiano sigue echando balones fuera. Y bueno, a partir de 2026, Alpine no solo será un equipo cliente, sino que ahora Luca de Meo pues ha organizado esta estrategia de marketing con el señor Doohan para intentar remontar el vuelo. Así que bueno, esperemos que le salga bien. Pero como decía, se trata de una estrategia de marketing, este fichaje de Jack Doohan, por esa llegada del Duster a Australia para mediados de 2025.